Pues muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, bienvenidos a un programa más a esta vuestra casa. Hoy os traemos un programa especial en el canal, ya que no habíamos hablado nunca de este tema y es un tema muy interesante. Y para hablar de ese tema nos acompañan nuestros colaboradores habituales, como son Guillermo Berman, copresentador del canal y buen colaborador. Guillermo, bienvenido. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Y yo encantado de volver a estar contigo, con Jorge. Y bueno, ahora con esta incorporación de Carmen y de Ibiza, que bueno, yo imagino, no hace falta que lo adelante, pero aquí vamos a aprender todos los chicos un poquito de estas dos chicas, pero garantizado. Sí. Tenemos también con nosotros a Jorge León, codirector del canal, buen amigo, hermano y compañero. Jorge, bienvenido a tu casa. Bienvenido Jero, bienvenido a Carmen, a Ibiza y a Guillermo y a todo aquel que nos escucha. Y como siempre, como bien ha dicho Guillermo, yo creo que vamos a aprender hoy de estas dos grandes mujeres y de estas dos monstruas, ¿no? De la literatura y de todo lo que conlleva con el simbolismo y de catedrales, iglesias. Hoy creo que vamos a pegar un repaso a todo. Correcto, Jorge. Ibiza, bienvenida a Arcadia. Ibiza Melián, que como recordaréis sorteamos un libro de su último libro en el canal, ahora como un par de meses, y teníamos ganas ya de tenerla aquí. Ibiza, bienvenida. Gracias, menos mal que no se ve la cámara, porque si no me pongo colorada con tanto piropo, como la portada de mi libro, La corrosión armónica, que era roja. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y Carmen, bienvenida. Buenas tardes. Yo creo que también nosotras vamos a aprender de estos tres grandes hombres. Ahí ha sido que No es una cuestión de sexo, sino de sabiduría. Sí, bueno, no sé yo qué decirte, correcto, Jorge. Bueno, Guillermo, te voy a ceder a ti la palabra para que tú nos digas brevemente, nos hables un poquito acerca de esa simbología, de este tema que nos ha traído aquí hoy tan interesante. Pues mira, este tema surgió en uno de nuestros últimos programas, pues debido a que, claro, nosotros nos encontramos prácticamente en general, ¿no? En nuestra vida estamos rodeados de simbolismo, desde la publicidad más simple que uno pueda ver en la tele hasta un paquete de pipas. Todos ellos tienen un simbolismo muy concreto. Ya sobra mencionar que cuando uno acude a un templo de rezo, cuando uno practica una religión o cuando uno se reúne con compañeros, siempre todo está rodeado de simbolismo, ¿no? Y yo creo que el símbolo, o llamémoslo el modernismo del simbolismo, está en los logotipos de las empresas. O sea, cuando uno se fija, si una iglesia está marcada por una cruz, o sea, uno sabe perfectamente dónde está entrando. Yo sé si estoy entrando a un templo budista porque sé la simbología que hay en la puerta, sé si estoy entrando en una mezquita, si estoy entrando en una sinagoga. Todo está plagado de simbolismo, y el simbolismo moderno, el simbolismo de hoy, yo lo relaciono con los logotipos de las empresas. No, yo creo que todo el mundo sabe cuando está navegando por una página web de Facebook, Twitter o de cualquier otra red social, según siempre el símbolo que lo vaya guiando, ¿no? Yo creo que el simbolismo es igual de antiguo que la propia humanidad, prácticamente. Y de hecho, si queréis un pequeño ejemplo, pues mira, lo que nosotros denominamos estrella de David, no es correcto decir estrella de David porque no es una estrella, sino que es un escudo, ¿no? O sea, la palabra correcta es Maguen David. Y el Maguen David es un escudo, el escudo de David. Entonces ese escudo está regido por la propia primerísima frase de la Biblia. Entonces, para que os hagáis una idea de la antigüedad que tiene ese símbolo, que aunque lo veamos hoy día en la bandera de un país como el Estado Judío de Israel, tenemos que saber que es muchísimo más antigua y que nada tiene que ver con la política, que es con lo que se relaciona hoy día, ¿no? Y que a muy tardar uno se percata del cuerpo de David o del escudo de David en la época de los nazis, ¿no? En la que se le ponían a los puños de brazo para identificarlos. Y lo que yo voy a contar proviene de la primera frase de la Biblia, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Bereshit es en el principio. Y Bereshit se permuta como Bagashit. Hizo 6. Hizo norte, sur, izquierda, derecha, arriba y abajo. Son 6 puntos cardinales que lo que hacen es formar una esfera. Esos 6 puntos cardinales son las 6 puntas del escudo de David, ¿no? De la estrella de David.
Y en base a ello, pues se van generando una serie de geometrías que van dando forma a todo lo que conocemos hoy día en la Tierra, y ya te digo, siempre acorde en este caso a las propias matemáticas, ¿no? Bueno, no me explayo mucho, pero por ahí van los tiros. Que la actividad aunque esté en 2 dimensiones, simboliza una tercera dimensión. Una esfera, sí. Y no solamente una esfera, sino que si te fijas por dentro es hexagonal. Uh-huh. Eso también tiene una simbología, el por qué por qué se repite tanto el 6, ¿no? Las 6 puntas, el hexágono dentro, y por fuera el hexágono marca 12 vórtices, ¿no? Estos 12 vórtices representan la forma que tiene el nombre de Dios de permutarse, ¿no? Y convertirse en 12 nombres, los 12 meses del año. O como decía Tesla, el 13 y el 9. Zodiaco, ¿no? Los 12 signos del zodiaco, etcétera. O sea, de ahí se extrae muchísima información que es muy cabalística y nada tiene que ver con la idea que tenemos nosotros hoy día. Pero bueno, esa es mi introducción en torno al simbolismo. También creo que el círculo o la esfera simbolizaba la perfección absoluta, ¿no? Claro. Voy a preguntar a Ibiza que nos hablara un poquito de sus obras relacionadas con la simbología. Sí, yo tengo que decir que yo he diferenciado el símbolo del signo, porque el símbolo en esencia conecta siempre con lo trascendente, es decir, conecta con lo de divinidad, con lo que cada cual o cada cultura quiera entender por esa divinidad, esa energía. Distinto es el signo, que es la mera representación. Entonces, muchas veces se ha caído recientemente o en la actualidad en confundir el símbolo con el signo. Entonces, en mis obras, tanto en La corrupción armónica, en El poder del símbolo, en simbología, y ahora en una que voy a sacar recientemente que se llamará El símbolo conector, hablo de eso, de que el símbolo, desde que el hombre es hombre, desde el Homo sapiens, el primer Homo sapiens, era esa intención de coger el símbolo y que lo conectara con lo trascendente. Recordemos que los primeros símbolos fueron las pinturas rupestres en las cuevas, y que al final de lo que trataban era de crear un umbral que les propiciara esa conexión con el más allá, con lo que cada cultura ha entendido en su momento. En las pinturas rupestres estamos hablando de los ritos chamánicos que utilizaban y que se han podido estudiar en base a los ritos chamánicos actuales. Entonces ellos lo que hacían a través de las pinturas que dibujaban, utilizaban también los huecos de las cuevas, la luz, para llegar a ese, digamos, a estado de conciencia alterado y poder conectar con la divinidad. No solo en las pinturas rupestres, sino también en los diferentes estilos artísticos a lo largo de la historia se ha utilizado ese símbolo por los artistas para conectar con el más allá. Entonces el símbolo, digamos, que tiene una mayor trascendencia. Cuando hablamos de símbolo y signo, y esa mayor trascendencia de conexión es lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí hay gente muchísimo más experta que yo en Cábala, pero de lo que se trata es utilizar las emociones, o no la palabra, porque la palabra muchas veces no podemos expresar todo con ella, sino utilizar el símbolo para expresar una completitud de emociones y de esas conexiones. En todas las culturas se repite el mito de que el hombre cayó en un determinado momento y debido a esa degradación no podemos volver a nuestro estado original. Los católicos o los cristianos o la cultura judío-cristiana lo llamamos el pecado, los católicos el pecado original. En otras culturas se llama de otras diferentes formas. Por ejemplo, en el martinismo decían que había que la reintegración del ser, que debían volver a ese estado original. Y en cada una de las tradiciones y culturas vemos cómo se repite una y otra vez esto. Y de esto más o menos es de lo que he hablado en mis diferentes libros, y cómo en las diferentes culturas se utiliza lo mismo. Porque ya lo decía Gandhi, ¿no? Lo mismo que un árbol tiene una sola raíz y múltiples ramas y hojas, también hay una sola religión verdadera y perfecta, pero diversificada en numerosas ramas por intervención de los hombres. Es decir, al final todas las culturas vienen a hablar prácticamente de lo mismo. ¿Qué es ese símbolo? Ese símbolo que un artista, Louis Coutuat, francés, llamó el símbolo reencontrado. Ese símbolo que tenemos que encontrar para llegar a ese estado originario, ese estado de perfección. Platón lo llamaba llegar a la idea suprema del bien, pero en cada una de las culturas pues se denomina de una diferente manera. Eso es en lo que yo trato en mis libros del símbolo, ¿no? O por ejemplo, en la Cábala se habla de llegar a la Edad Camón, a ese hombre primordial, a esa esfera superior donde el hombre no estaba degradado. O en la alquimia se dice que el rey y la reina deben generar al rey, al hermafrodita alquímico.
pues ese símbolo conector que nos lleva a nuestro estado originario es de lo que ha hablado en cada momento. Carmen, me comentaba Jorge, me hablaba un poco también de tu obra, de tu libro. Yo quiero que tú pongas a la audiencia un poquito al corriente acerca de lo que tú cuentas o muestras en tu libro. Bueno, el libro... Perdona, ¿me oí? Sí. Es que he escuchado algo de fondo. El libro es un relato corto que para mí personal... ¿Me oí? Se te acopla un poco el sonido, ¿Sí? pero sí, ahora Sí. parece que sí. Vale. Bueno, el libro es un relato corto. Yo te felicito a esta mujer de Ibiza porque es que sabe un montón, ¿eh? Me he quedado alucinada. Te felicito. Yo modestamente, bueno, te puedo decir que la historia es un relato corto, es un relato trascendente, porque el concepto que yo tengo de la vida es un concepto también trascendente, y entonces cuenta un poco lo que es el paso de la vida aquí a la vida al más allá, que es cuando realmente empieza la vida, ¿no? Porque la muerte es como... Yo comparo siempre el nacimiento muy parecido a un parto, ¿no? La muerte. Que tenemos determinada forma de... Yo soy cristiana, soy católica, ¿no? Entonces yo tengo en mi mente que cuando te vas, pasas por un túnel, que es el mismo túnel como cuando vas a dar a luz, ¿no? Es lo mismo. Entonces esto cuenta la historia de una persona que está decepcionada de la vida y se tira desde una 10ª planta. Pero sorpresivamente para alguna gente, no para otras, no muere. Ve cómo su cuerpo está en el suelo, empieza a tocarse, se encuentra bien y resulta que lo que ha dejado fuera es el cuerpo, su espíritu sigue. Bueno, es una historia cortita, pero muy trascendente porque ya empieza ella a relatarte qué es lo que vive en esa nueva vida o en esa única vida, porque lo único que ha dejado es un cuerpo, un contenido, la esencia sigue y bueno, el libro básicamente lo que te cuenta es eso, ¿no? Hay gente que es una historia fuerte porque te habla de los desengaños de esta vida tan material y tan prosaica en la que nos perdemos en pequeñas cosas, pero no nos da por mirar hacia el interior, que es donde está en realidad el centro de las cosas, donde está nuestro corazón, ¿no? Y entonces es un poco fuerte, ¿no? Bueno, no deja a nadie indiferente porque a lo poco te hace pensar, aunque tú no te creas esa historia, ¿no? Y bueno, sobre ese libro, pues... Carmen. Dime. Yo he hablado 1000 veces contigo, evidentemente. Sí. Y a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, en otro libro, que era sobre la simbología oculta en las iglesias. Sí. Me llama mucha atención porque en la iglesia evidentemente no se puede entrar uno y investigar porque hay espacios en los que tú evidentemente no puedes entrar, tienes unos ciertos permisos, ¿no? Tú a todas las iglesias que has entrado has tenido que pedir unos permisos especiales y demás. Dime, Carmen, más o menos, ¿qué es lo que te ha sorprendido más en toda esta la simbología que tú puedes ver en la iglesia, que evidentemente tú tienes mucha más capacidad que yo? ¿Qué es lo que te ha podido sorprender más de toda esta simbología a la que rezamos como un Dios y sin embargo es otra cosa totalmente distinta, que tiene mucho más que ver con el interior de la persona y con ritos ancestrales que no tienen que ver con el cristianismo? Hombre, ¿verdad? Yo soy cristiana. Entonces, en base a eso, tengo las cosas claras, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre religión y espiritualidad. A mí es básico. No lo voy a hacer siempre por el catolicismo. Pero yo creo que el ser humano, como decía, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamaba esta muchacha? La de Ibiza. Ibiza. ¿Cómo? Ibiza. Ibiza. Como bien la está escuchando muy atenta, ¿no? Entonces, el ser humano, cuando ella decía, se pierde el pecado original, que si esto, que el ser humano se pierde, yo creo que se sigue perdiendo, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre espiritualidad y
religión, ¿no? Y dentro de eso, pues, yo, por ejemplo, yo no soy una experta como es Ibiza o como es Ero, como lo sois ustedes, pero tengo una capacidad muy buena que es la de la observación y la del análisis. Eso, estoy contenta, ¿no? No tengo otros conocimientos tan elevados como ustedes, pero estoy contenta. Y entonces, yo, por ejemplo, que empecé, lo que tú sabes, Jorge, empecé hace un tiempo, me encargaron un libro sobre simbología. Entonces yo empecé a ir a iglesia, me empecé a fijar más en detalles, en edificios, porque realmente, como decía también Gregorio, ¿no? Si Guillermo. con los nombres. Guillermo. Guillermo. Y como decía Guillermo también, pues todo tiene realmente una simbología, ¿no? Y bueno, pues yo entraba a las iglesias y entraba pues, como uno más. Y empezaba a mirar, iba con una persona que sabía mucho de simbología, pero estaba perdido con otras historias, y entonces cuando él no intenta no ser puro con este tipo de historias, las va llevando a otro terreno y a otro camino, y el significado se desvirtúa. Entonces yo empecé a escribir historia de ese libro, de una serie de iglesias, que de hecho hoy estaba con una, retocándola y demás. Y yo me retiré de esa historia porque yo cuando investigo me gusta ir lo más cercano a la verdad, ¿no? Lo más cercano a lo cierto, ¿no? No me gusta que se separen las cosas y ya se desvirtúen, ¿no? Entonces, bueno, escribí esa historia que no llegué no la quise entregar a la persona que se la tenía que haber entregado, y me llamó la atención. Pues no sé, es que he visto cosas tan bonitas pero hay que ser, Jorge, hay que ser muy certero a la hora, no equivocar, por supuesto, y nos vamos a equivocar, pero hay que ser muy certero a la hora de dar un significado a las cosas y a la hora de entender, o por lo menos tener también la humildad de no querer pontificar desde lo que uno dice, porque no es eso, ¿no? Y me llamaron la atención. Hay tantas verdades como quizás pensamientos que pueden tener las de personas, pero yo creo que Ibiza o Guillermo y Carmen, yo creo que más que nada, digamos que aparte de todos los fenómenos, porque ese símbolo tiene un misterio, tiene una cosa atrás, y a ojos, por ejemplo, como yo, de un inexperto, yo no veo quizás lo que podáis ver ustedes, pero en cierto modo sí puedo sentir quizás lo que quizás el simbolismo primordial que hubiera estado en una iglesia o en una catedral pueda transmitir, ¿no? O sea, yo creo que, y corregidme si me equivoco, que por los tres, ese simbolismo conlleva a un todo, o simplemente son símbolos que quizás significan una cosa, o tiene que ver un conjunto con la misma catedral o con la misma iglesia, o la iglesia se construyó a partir de eso. Yo querría decir que todo símbolo, aunque sea una parte, al final lleva a lo mismo, a lo trascendente, le llamemos como le llamemos en cada una de las culturas. Y también me gustaría puntualizar que muchas veces se habla, yo también soy católica y soy cristiana, y como que se dice, bueno, pues la religión católica no sabe, hay que entender cada religión en su contexto. Y hay que entender en un determinado momento, decía los martinistas y su figura clave, San Martín, que primero había que ser católico y después cristiano. Es decir, muchas veces hay que conocer la propia teología para después llegar a una explicación. Hay místicos que dicen, Teilhard dice que hay que conocer, el místico quiere superar al dogma. Lo digo, ¿por qué lo digo? Por el sentido de que hay que entender el cristianismo en su contexto. Tanto el judaísmo como también los cristianos, los protestantes que se separan de los católicos, ellos lo que quieren es llegar a la conexión directa con el Señor. Es decir, lo que hablaba Carmen, que era la espiritualidad, esa conexión directa. Para ello no se necesita un intermediario. Sin embargo, la religión católica, el cristianismo, dijo en un determinado momento, necesitamos un intermediario para llegar al Señor. Y ese intermediario es la iglesia. ¿Por qué? Porque para la religión católica lo importante era que llegara al fin de los días, la parusía, es decir, que volviera a Cristo y se produjera la salvación. Porque Cristo, igual que San Juan Bautista, creían en la teología de la restauración de Israel.
Entonces ellos lo que querían es que llegara al fin del mundo. Cuando San Pablo, que era, digamos que fue el que pergeñó toda la religión católica, porque la religión católica es evidentemente paulina, cuando San Pablo murió, para que no se fraccionara el grupo, lo que hicieron fue controlar, porque al principio las primeras comunidades cristianas estaban regidas por el Espíritu. Entonces, ¿qué hacía esto? Que cada uno hiciera su interpretación y se fraccionara el grupo. Entonces, para mantenerlo unido, dijeron, no, hay que controlarlo. Primero, los únicos que pueden decir el mensaje de Cristo o el mensaje divino es los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Solo a partir del 1200 y pico es cuando se deja que los obispos deleguen en los presbíteros, que son los curas, o en los monjes. Y hay un mensaje claro, y ese mensaje es el que nosotros debatimos y consensuamos en diferentes concilios. Hay que tener en cuenta otra cosa, que además San Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que el cuerpo se divide, que las personas se dividen en cuerpo, alma y espíritu, pero en el Concilio Vaticano del 870 se dice, no, esa es una postura dicotomista, nosotros pasamos a una dicotomista, donde alma y espíritu es lo mismo. Si sumamos que necesitamos llegar, es decir, que el intermediario para la conexión de los católicos es la Iglesia, y que además el espíritu y alma es lo mismo, se nota esa diferenciación de esa parte que nosotros decimos espiritual, pero que la Iglesia lo hizo no por nada, sino para que el grupo no se fraccionara y se mantuviera unido hasta que llegara la segunda parucía, según su teología. Entonces, cuando miramos en otras religiones, vemos que esa conexión es directa. Pasa lo mismo con las imágenes. Las imágenes, por ejemplo, los católicos o los musulmanes, que son también pertenecen a las religiones del libro, igual que los judíos como los musulmanes, igual que los cristianos, ellos no pueden hacer imágenes de Dios. Sin embargo, los católicos dijimos, puesto que Dios está encarnado y el verbo encarnado es Cristo, podemos representar a través de Cristo. Entonces utilizamos las imágenes. Por eso hay que diferenciar. Esa espiritualidad también existe en la religión católica. Lo que digamos que en un determinado momento para que el grupo no se fraccionara, se cortó. Pero todos los símbolos, ya sean imágenes, ya sean, al final son una parte del todo. Cualquiera uno de los símbolos, y eso al final de lo que lleva es a esa parte, cada uno de los símbolos, a esa parte de como le queramos de Dios, de llamar esa Dios, esa energía, pero que todas las creencias parten exactamente de lo mismo, lo que pasa que explicado dentro de un contexto cultural. A la religión católica hay que entenderla dentro de su contexto cultural, aglutinadora de toda la Europa occidental, a los musulmanes dentro de su contexto cultural y a los judíos dentro de su contexto cultural. Yo creo que esas puntualizaciones son buenas para no, porque muchas veces tendemos a decir o diferenciar entre buenos y malos, y yo creo que eso no es correcto. Solo esa puntualización. Guillermo. Si les parece, la comparte. O sea, cuando hablas de puntualizaciones, a la hora, yo sí me he estado, bueno, es algo básico, ¿no? A la hora de hacer una interpretación sobre simbología, de lo que yo sí me he dado cuenta es que hay que ser un poco heterodoxo en el sentido de, si tú vas a una sinagoga y ves una serie de símbolos y después vas a una iglesia y ves otra serie de símbolos, resulta que no podemos identificar, aunque sea el mismo signo, el símbolo, por ejemplo, no lo podemos identificar de la misma manera porque, bueno, ustedes saben más que yo de estas cosas, ¿no? Porque el significado en los diferentes contextos puede ser distinto. Entonces podemos llegar a una confusión. Claro, tenemos que entrar dentro de la cultura, dentro del contexto. Exactamente. Por eso es bastante complicado diferenciar. Pasó, por ejemplo, con la cábala judía o la cábala cristiana, que fue la que se realizó en el Renacimiento por la Academia de Florencia, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola y demás. Hay diferencias, porque uno tenía un contexto cultural y otros tenían otro contexto cultural. Igual que la alquimia que trajeron, que se desarrolló en Alejandría, que venía de Egipto, que al final la desarrollaron los árabes, pues esa alquimia tenía componentes espirituales que después la que se desarrolló posteriormente en el Renacimiento, como decimos, con todo ese flujo, todo ese vuelta atrás y rescatar. Pues hay símbolos que hay que entenderlos dentro de su contexto cultural y seguramente si lees unos libros y otros, al final te hablan del símbolo primordial, pero sí es verdad que hay diferencias y como todas estas cosas, y la cábala también lo dice, y Guillermo es más entendido en esto que yo, todo hay que utilizar las OMA
junto con la Binah, es decir, la razón con la intuición, porque si solo utilizamos la razón, muchas veces lo que nos lleva es al fanatismo y al dogmatismo, y que eso es lo que rechazaban todas estas corrientes, porque todas estas corrientes que decimos heterodoxas eran profundamente religiosas, y es más, las que se desarrollaron en Europa eran profundamente cristianas, lo que ellas querían eliminar ese intermediario para llegar directamente al Señor, y además esto se sumó con esa corriente que era de Joaquín de Fiore, que promulgaban la edad del Espíritu Santo y que al final derivó en el joaquinismo, ese joaquinismo que decía que la iglesia exotérica de Pedro daría paso a la esotérica de Juan, con lo cual la iglesia hasta vio un peligro ahí de que todo se terminara por disgregar. Entonces hay que entenderlo en su contexto y desde luego que no hay que dogmatizar nunca. Guillermo, háblanos tú un poco sobre lo que ha comentado Ibiza de la Cábala, la Torá y todo esto. En el caso de, porque aquí se pueden mezclar estas dos opiniones, ¿no? Como la de Carmen, la última, y evidentemente toda simbología, y si englobamos a lo grande toda religión, hay que entenderla desde dentro de su contexto, ¿no? Es como cuando uno va a comprarse un televisor, lo primero que hace es mirar qué características tiene, qué tamaño tiene, cabrá en mi salón, qué calidad de imagen tiene, el sonido, tendré que comprarle algo aparte para que yo pueda disfrutar de este televisor. Y cuando uno ya tiene todo ese contexto, cuando uno ya se ha adentrado en el contexto, es cuando se decanta por un televisor o por otro. Pues con la simbología yo lo veo del mismo modo, porque hay símbolos que se repiten en varias religiones o en varias culturas, como por ejemplo decía Carmen, que entras en una sinagoga, te encuentras con ciertos símbolos y luego entras en una iglesia y ves un símbolo que prácticamente es el mismo, pero que en su contexto no viene a significar lo mismo. También cabe decir ahora que es importantísimo saber dónde está el origen de ese símbolo, de esa simbología. Y por eso mencioné al inicio lo que conocemos como estrella de David, ¿no? Uno tiene un concepto muy concreto acerca de ese símbolo. Uno piensa que va ligado a Salomón, otro piensa que no, que eso va ligado al sionismo, otro piensa que va ligado a las 12 tribus. Y sí, realmente, claro que va ligado a esas tres cosas que he mencionado, pero siempre en su tiempo, no desde un inicio. Entonces, los inicios de un símbolo son realmente los que le dan la fuerza, los que le dan el sustento, ¿no? Entonces, si yo entro en una sinagoga, veo una estrella de David, y imagínate que yo te explico lo que he explicado al inicio acerca de la estrella de David, y tú entrabas ya con otro concepto al respecto. Cuando tú luego vayas a una iglesia, lo vas a ver en tu iglesia, quizás en un rinconcito, porque de las iglesias se han ido apartando bastante, se han ido incluso modificando a 5 puntas, bueno, en fin. Pero cuando tú lo ves luego en una iglesia, vas a decir, hostia, pero yo es que he estado hace una hora en una sinagoga y me han contado que el origen real de este símbolo, que pertenece además a esta religión o a esta cultura, es este. Si ahora a mí el cura de la iglesia me cuenta otra cosa acerca de ese símbolo, ahora a quién o a qué me aferro, ¿no? O sea, ¿qué es veraz o qué no es veraz? Yo siempre digo que cuando uno tiene dolor de muela, no puede acudir a un pintor. Cuando uno quiere saber acerca de un símbolo concreto, tiene que acudir a la raíz de ese símbolo. Luego uno puede generarse un contexto que quiera mediante va pasando el tiempo o mediante va adquiriendo otra información al respecto, pero primordial es que si yo veo una cruz, evidentemente no voy a ir a una mezquita a preguntarle a un imán qué significa la cruz. Tendré que ir a una iglesia y preguntarle a un cura o a un obispo o a la persona que sepa de dónde viene esa simbología. Eso es importantísimo. Saber también de quién puede uno fiarse, porque yo siempre digo que un 99% de verdad sigue siendo 100% mentira, hasta que no sea 100% verdad. Y cuando a uno le duele la muela, no acudir a un pintor, sino acudir a un dentista o a un maxilofacial, que es quien realmente conoce la estructura de la dentadura, sabe cómo extraerla sin causarte mayores daños, sabe de dónde viene el problema y así como funciona muchas veces también las historias que uno lee de la Biblia, ¿no? Hay que acudir siempre a la fuente, y una de las fuentes, para mí, no hace falta que la mencione, es la Cábala, ¿no? Que es el manual de instrucciones de la Biblia por excelencia. Una vez que uno se sale de la Biblia hebrea, inicia un Nuevo Testamento, ya de ahí en adelante
la cábala convencional no puede ayudarte. ¿Por qué? Pues porque no trata con el Nuevo Testamento, a no ser que haya sido reinventada. En ese momento tengo que acudir a una persona que haga un tipo de cábala o enseñe cábala acorde al Nuevo Testamento. Esa es la cuestión que estaba también mencionando ahora Ibiza de los cabalistas cristianos, ¿no? De ahí en adelante no sé ayudaros porque no sabría ni siquiera indicaros en qué basa el Nuevo Testamento con asuntos cabalísticos, porque no le veo el fuente. O sea, la fuente para mí se agota en el momento en que se agota el Antiguo Testamento. No se te escucha, Jorge. A ver, ahora. Lo que sí que está claro un poco, creo yo, que es el mare magnum, ¿no? que habéis cogido como curiosidad, ¿no? Porque estoy escuchando cábala, estoy escuchando sentimientos por un lado, estoy escuchando historia por otro lado, ¿no? ¿Cómo se conjuga todo eso? Porque para mí sería una auténtica locura conjugar esas tres cosas, ¿sabes? Para, digamos, llevar a una respuesta. Yo no sé si alguna vez habréis dado una respuesta o algo parecido, pero coger todas esas diferentes versiones, porque al fin y al cabo son todas unas versiones quizás de un alma mater, ¿no? de primigenia, tanto sentimental, tanto historiador, tanto como cabalístico. ¿A qué conclusión creo que llegáis? O cómo, mejor dicho, cómo os indicáis en esto? Porque si me lo dicen a mí de primera, sinceramente yo me pongo en un rincón agachado y me empiezo a llorar, porque yo no tengo ni idea por dónde cogerlo, ¿sabes? Pero ustedes habéis querido coger esa ramificación, ¿no? Y si te das cuenta, tú hables la Tierra, ¿no? Y la pones en un plano en 2 dimensiones. En Sudamérica tienen una ideología que linda en muchas partes con la de europea, y la de europea quizás también con la de China y con la hindú, ¿no? O sea, ¿cómo conjugáis todo? ¿Cómo cogí ese planteamiento esquemático para poder conjugarlo todo para no volveros locos? Yo, si me permiten los compañeros Carmen y Guillermo, tengo que decir que no te has leído mi libro La corrupción inarmónica. No lo conozco, Ibiza. De 704 páginas, que es el trabajo de mi tesis doctoral, y estudio todos esos capítulos desde la antigua simbología, desde el antiguo Egipto. Y todo para saber, porque yo soy doctora en ciencias sociales y jurídicas, y todo para saber por qué tenemos más corrupción en el sur de Europa y en Latinoamérica respecto al norte. Y aunque parezca paradójico, y tuve que hacer un gran esfuerzo para defender mi tesis doctoral el día de la defensa, todo este pensamiento religioso, filosófico y esotérico tuvo muchísima influencia en la forma de pensar, cómo mentalmente nos conformaron la mentalidad en el sur y en el norte de Europa, como además los principios liberales y la conformación del Estado fueron muy diferentes en el norte que en el sur de Europa, y que al final muchas veces esa parte se ve como lo que acabas de comentar, algo que bueno, que tienes curiosidad, voy a ver si lo aprendo, pero no tiene práctica, no tiene nada práctico para la actualidad. Pues si no sabemos de todas esas simientes, de todo ese origen y de dónde se profesó, no vamos a entender los problemas actuales. Yo creo que para mí es primordial el redescubrir ese pensamiento para ver los problemas primordiales. Mira, ya se vio desde, y hago una puntualización, cuando fue el conflicto de Irak, se vio lo importante y se dieron cuenta desde Estados Unidos y otras potencias lo importante que es conocer las religiones. Es más, a los diplomáticos ahora cuando van a mandarlos al sitio les hacen aprender religión, tienen que estudiar religiones, porque si tú no sabes la religión, no sabes ese contexto cultural, no sabes todo ese origen, no vas a poder desenvolverte, no vas a poder empatizar y no vas a poder solventar esos problemas. Por eso yo creo que no es algo de curiosidad, sino algo que tenemos que rescatar. Como vemos, por ejemplo, en mi libro yo explico cómo desde el antiguo Egipto, el pensamiento del antiguo Egipto pasó a los griegos, de los griegos terminó pasando a Europa a través de los árabes, y cómo conformó un pensamiento, el pensamiento de libertad, que es lo que yo pongo. Muchas veces se dice que, bueno, que a partir de 1800 Europa incrementó exponencialmente su desarrollo, porque hasta 1800 todos vivían en la miseria, a partir de ahí fue el gran desarrollo. Pues se dice que fue a través de la revolución industrial económica, y yo digo que siempre fue una consecuencia, que el verdadero origen de toda esa filosofía, ese pensamiento, fue este pensamiento, porque el término libertad o la palabra libertad
viene de todos estos movimientos, de todo este misticismo del libre pensamiento que también se promulgaba en la Cábala, del antiguo Egipto, y de que al final se readapta en Europa a través de Joaquín de Fiore, que decía que la última, como comenté antes, la última etapa iba a ser la etapa de la libertad, de la máxima libertad, y cómo ese pensamiento termina recalando en las élites europeas a través de la masonería, el martinismo, el iluminismo Rosacruz, que querían regenerar Europa, y cómo esas élites europeas, que eran las que gobernaban en Europa, terminaron inculcando todo ese saber. Por eso es importante rescatar y no debe ser una curiosidad, porque si no, ante los problemas actuales nos quedamos cojos. Solo ese punto. No sé si los compañeros... Y Lisa, una cosita también. ¿Tiene que ver también el clima en el pensamiento y en la evolución? ¿El perdón? El clima. ¿El clima? No, yo creo que fue el pensamiento, tiene que ver el clima. Vamos a ver, lo que estábamos diciendo. En el sur de Europa, todo este pensamiento que vino no penetró. Recordemos que en España la Inquisición, la primera Inquisición que aparece es para ir contra los cátars, los albigenses en el sur de Francia. Los reyes católicos, cuando ya expulsan a los judíos y expulsan a los musulmanes, y que fue un tema político, no fue un tema de religión, porque recordamos que uno de los confesores o de los máximos ayudantes de Isabel la Católica era precisamente judío, pero los españoles que habían reconquistado España, cuando los más preparados por su corriente, porque los judíos tienen que saber leer y escribir, y desde el siglo I eran los más capacitados, porque tienen que aprender a interpretar la Biblia, igual que como lo hacían los egipcios, igual como lo hacen los protestantes, que lo leen en lengua vernácula. Sin embargo, los católicos no tenían que saber leer ni escribir, porque recibían el mensaje de la Iglesia. Y el analfabetismo, hasta el siglo XX, el analfabetismo que había en el sur de Europa era enorme. Bueno, pues cuando los españoles reconquistan a los musulmanes, reconquistan España, le dice la reina católica, dice, bueno, nosotros estamos pensando, como los más preparados somos los judíos, pues los puestos dirigentes se los vamos a dar a los judíos. ¿Y qué dijeron los españoles? ¿Cómo? ¿Nosotros que hemos luchado aquí nos van a dejar sin nada? No. Nosotros queremos, nosotros no lo hemos trabajado, nosotros queremos llegar. Y a partir de ahí es cuando se firma el edicto para expulsar a los judíos, se quita toda esa parte y se instaura la Inquisición. Una Inquisición que dependía del poder político, con lo cual a través de la Inquisición no solo se utilizaron dogmas de fe, sino también para adoctrinar a una población que decimos que no sabía leer ni escribir, que posicionaba, necesitaba para llegar a Dios ese conector que era la Iglesia. Inquisición que se replica en Portugal, porque Portugal además era por un nieto de los reyes católicos donde se instaura ahí, Inquisición que se instala en Italia. En Italia también todas las ideas que llegaron del norte, lo que decimos, iluminismo Rosacruz, masonería, en el sur de Europa no penetró. Es más, en España hasta el día de hoy la masonería todavía se cree la leyenda de Leotáctil, ¿no? De que inventó, de que tenían ritos satánicos y toda esta invención que al final se demostró que era mentira, pero se sigue diciendo. ¿Por qué? Porque la masonería defendía que eran reuniones donde se podían reunir tanto judíos como católicos como protestantes. Sin embargo, la religión católica decía que no, que solo se podían reunir, solo podían estar los cristianos, con lo cual entraban en contradicción. Y además la masonería defendía la separación entre iglesia y Estado, y la religión cristiana quería volver a la república cristiana, es decir, que dependiera todo Cristo, sacerdote y rey, del que depende el rey, y el rey lo único que hace, o el gobernante, es mantener el poder para que siga la comunidad cristiana, con lo cual entraron en un conflicto. En el sur de Europa ninguna idea de esas penetró. Es más, Menéndez Pelayo llegó a decir que en España no teníamos herejes, escribió unos tomos que se llamaban Los herejes, que aquí no penetraron ninguna de las herejías, y sin embargo en el norte de Europa, como decimos, es más, la leyenda de Rosacruz de Christian Rosenkreuz, que pone que cuando Christian Rosenkreuz viene de Oriente, donde venía todo el conocimiento, llega a España, en España lo echan, no le dan cabida a sus ideas, y va hacia Alemania, que al final es una alegoría de lo que estaba pasando en el norte de Europa con las ideas protestantes. Es decir, si el sur se blinda, nada de eso, ninguna de esas ideas entró. ¿Y qué es Latinoamérica? En Latinoamérica es heredera cultural de España y Portugal, porque fueron conquistadas por España y Portugal, con lo cual en el sur de Europa, si tú miras los índices de corrupción, se mantienen. ¿Por qué? Porque en el sur de Europa se consigue que va a venir un Mesías Salvador, que es el gobernante, que es el cirujano de hierro, y cirujano de hierro en el que se basaron las dos dictaduras que tuvimos en el siglo XX, tanto la de Miguel Primo de Rivera como la de Franco.
y que nos va a salvar todos los males. Y cuando elegimos a una persona y vemos que no nos gusta, ¿qué hacemos? Intentamos elegir a otro Mesías que nos salve de todos los males. Y en el norte de Europa, ¿qué dice? Mira, como todos somos imperfectos, porque perfecto solo hay uno, y si crees en él, todos los demás somos imperfectos y nos vamos a equivocar, lo vamos a supeditar todo a la separación de poderes. Teoría de la separación de poderes que desarrolló un masón, que es Montesquieu. Y ellos creían, además, si se lee el rito escocés antiguo y aceptado, que él fue el creado en la Gran Logia de Inglaterra, si se leen todos los grados superiores a partir del maestro, lo que hacen es inculcar los principios liberales, que no debe estar el poder en manos de unos pocos, que además se debe haber un equilibrio entre la economía y la empresa, aparte de la parte esotérica, le enseñaban la exotérica. Y en el norte de Europa, por ejemplo, en Suecia, que es uno de los países que menos corrupción tiene del mundo, el principal jefe de la masonería siempre fue el monarca. También en Alemania la monarquía ayuda a la masonería. En España no hubieron monarcas masones, el único fue Pepe Botella, que era el hermano de Napoleón. En Italia, idem de idem, fueron dos monarcas masones, que eran el cuñado y también otro familiar de Napoleón, con lo cual si se nota toda esta diferencia y en este contexto es donde hay que entender esa diferencia cultural, pero no el clima en sí. O sea, para que veamos lo importante que es todos estos conocimientos a la hora de configurar Europa. Guillermo, yo te quiero dar la palabra ahora para que tú intentes, aunque no sé si tienes algo que añadir, porque de verdad nos ha dejado esta mujer, nos acaba de dar una clase magistral, ¿eh? Yo estaba mirando el reloj, ¿vale? Y digo, faltan 5 minutos para las 8, van a empezar a aplaudir aquí, que se van a escuchar los aplausos hasta en... No pasa nada. No, lo decía por la charla de Ibiza, si llegas a tardar 5 minutos más, te llevas el aplauso. Pues mira... Mira, ahora que había mencionado a ese maestro inquisidor, ¿no? Porque habrá muchísimos oyentes que no lo saben. El maestro inquisidor en España por excelencia, el señor Torquemada. Pues Torquemada resulta que venía de una familia judeoconversa, como ha dicho Ibiza. Realmente, de la propia Biblia hebrea lo dice, ¿no? Vuestros mayores detractores saltan de mismo. Sí, siempre ha sido así. Y en el caso de Torquemada, pues imaginaos, porque es una situación bastante espeluznante. Y las familias sefarditas hasta el día de hoy saben perfectamente que del propio nombre Torquemada se sacó Torá quemada. Era el que perseguía realmente la Torá. Bueno, a añadir, sí que es cierto, bueno, la pregunta que hizo Jorge era bastante interesante porque está en boca de todos, ¿no? Que el clima es lo que hace a la gente pensar también diferente, que si los españoles son más abiertos y más graciosos porque en España hace mejor tiempo que en Alemania. Sí que hay un o sea, eso está en boca de todo el mundo, no solo de los españoles, sino que está en boca de los alemanes mismos y de los ingleses, ¿no? Que dicen, es que los españoles, claro, con el tiempo que hace allí son más abiertos, salen más de noche, se acuestan más tarde, pero realmente no, el trasfondo del estado anímico de una persona depende no solo del clima, porque hay zonas con muy buen clima y son muy parecidos, por ejemplo, a los nórdicos de Europa, ¿no? O sea que tampoco por ahí cae esa hipótesis. Por otro lado, sí, la corrupción en el sur de Europa, en el norte de Europa. Tengo aquí tu libro, Ibiza. De hecho, todavía no lo empecé. Lo compré justo cuando lo sacó Jero en sorteo. Y al ver que no me tocaba, bueno, lo voy a tener que comprar igualmente. Digo, si no me toca, si no me echa un cable Jero con este sorteo, si no hay tongo, lo voy a tener que comprar igualmente. Así que me pondré con él ahora en estos días. Bueno, lo que yo quería añadir era eso, que hay que tener en cuenta que la corrupción, ¿no? De la que hablaba Ibiza, sobre todo en el sur de Europa y luego que se arrastra luego hacia el continente latinoamericano, evidentemente viene de algún sitio. Es muy curioso que... Quiere intervenir la sala también. Es muy curioso que en el norte de Europa haya notablemente menos corrupción o que sepan ocultarla también mejor, pero bueno, lo dudo mucho. Política más abierta, es también un pueblo más exigente. A los españoles, como bien decía Ibiza,
y a los italianos nos han ido siempre empujando hacia esa persona salvadora que nos va a quitar de todo esto, y uno espera una y otra vez siempre a ese metafóricamente. Así que añadir nada, realmente era solo comentar eso, que sí que estoy de acuerdo completamente. Carmen, ¿tú tienes algo que nos quieres comentar? No, estaba escuchando bien. Hombre, yo creo que el clima en algún momento, vamos a ver, no te marca tu filosofía, no te marca tu manera de ser, pero bueno, hay países donde ahora mismo, por lo visto, hay un índice de suicidio bastante elevado por el tema de la climatología, ¿no? También es importante, yo creo que también es importante. A mí personalmente sí me afecta. A mí me afecta en el sentido, yo por ejemplo, cuando hay cambios de estaciones, cuando entramos en el septiembre, octubre, que ya va llegando la caída del verano, ya el verano está afuera, a mí me afecta. No afecta ni a mi ética ni a mi manera de ver las cosas, pero sí me afecta en Pero, cuanto Carmen, a mi estado de ánimo. Carmen, si me permite, has tocado el tema de Finlandia, ¿no? Te refieres a Finlandia, donde la tasa de suicidio es tan alta durante ciertas épocas del año, pero hay que tener en cuenta también que otra cosa es otro de los boca a boca que existen, ¿no? De que si en Finlandia y Noruega la tasa de suicidio es demasiado alta debido a esa climatología, pero lo que no te cuenta nadie es que los finlandeses, por ejemplo, son las personas que más alcohol consumen en todo el mundo, pero con una diferencia aplastante, ¿vale? Respecto al segundo puesto que le sigue en la lista, beben más del triple de alcohol diariamente. O sea que realmente, si hay una tasa de suicidio alta, en primera instancia va ligada al alcoholismo, ¿no? Porque es el pan de cada día allí. Pero sí que es cierto, pues yo he vivido mucho tiempo en Alemania y te puedo decir que lo que dices es verdad, que cuando se aproxima ya el invierno uno va decayendo un poco anímicamente, lo va uno persiguiendo. Dice, ahora toca encerrarse un poquito más en casa, sales a la calle, ya no puedes salir en pantalón corto, no puedes salir en camiseta, ahora pasa frío, ahora me resfrío. Eso sí que es cierto, que en cualquier país del mundo... La vida está llena de tópicos, ¿no? Y entonces decimos, pues los del sur más simpáticos, los del norte más saboríos, es verdad, son tópicos que no van a la esencia de la educación que haya recibido la gente, de la ética que tenga, de la manera de vivir la vida más libremente, menos independiente. Sí, eso es cierto, ahí no te toca. Pero hay momentos puntuales y cosas que anímicamente, a mí personalmente sí que me afectan. Yo creo que a todo el mundo debe de afectarle, ¿no? El clima. No es lo mismo vivir en un sitio donde tienes 12 horas de sol que en un sitio donde... Yo he estado viviendo fuera de Sevilla, por ejemplo. Yo he estado viviendo fuera. Y yo para ver sol tenía que coger una tarjeta de la Girarda porque no había luz. Y a mí eso me afectaba. Por eso no empecé, eso no significa que fuera robando por las tiendas, ni que me convirtiera en una sinvergüenza, pero anímicamente a mí sí que me afectaba. No te afecta en cuanto a lo central de tu vida, por supuesto que no, eso es una cuestión de educación. Distinto de lo que dice Ibiza, que geopolíticamente, históricamente, que el clima no ha afectado, digamos, en la historia y en la cultura, que por ser un clima no significa que evidentemente en lo individual, evidentemente sí afecta. Eso yo creo que todos debemos saber, no lo mismo, digamos, el humor de Finlandia, por ejemplo, o el estado anímico que puede llegar a tener, por ejemplo, a alguien que está todo el día con la luz y con el sol, ¿sabes? Aunque, pues, como tú dices, saboreó y en todos lados, ¿no? O sea, gente, ¿sabes? Eso es indiscutible, ¿sabes? Pero que sí que en regla general, individualmente sí afecta, evidentemente, como geopolíticamente o históricamente. Mira, yo estoy llegando últimamente a una conclusión propia, porque yo creo que estamos aquí para aprender, porque la vida es una escuela, porque si no aprendemos repetimos la asignatura y volvemos a catearla y otra vez. Y yo, que soy una persona muy interesada en cuestiones sociales y demás, me estoy dando cuenta ya que realmente
la única revolución que a mí me interesa es la mía personal, la mía, la de mi interior, la de mi progreso. No estoy hablando de ganar dinero, aunque tampoco hay que hacer ascos al dinero. El dinero es una energía que es muy buena o es muy mala, depende de lo que tú hagas con ella. Pero yo estoy llegando a la conclusión de que para mí personalmente la única revolución que me vale es la personal, la de mi ascenso, y no hablo de ascenso, creo que ustedes ya me entendéis, ¿no? Del interior, el ascenso personal y todo lo que eso pueda salpicar a mi alrededor. Las revoluciones ya de masa no me interesan. Entonces yo ya me estoy fijando más en estas cuestiones y me estoy fijando más en esas cuestiones en cuanto a lo que hemos dicho del clima, en cuanto a lo que hemos dicho de percibir el mundo, en cuanto hemos dicho, yo estoy llegando a la conclusión de que todos queremos vivir en libertad, ¿no? Decimos, yo quiero ser libre, quiero vivir en libertad, pero en realidad asumir lo que es la libertad, no todos queremos pagar el precio de asumir lo que es la libertad, porque la libertad significa responsabilidad de tus actos. Es la responsabilidad de tus actos y no echar responsabilidades a otros. Eso es la auténtica libertad. Y yo creo que hablo siempre de mí. A mí el mundo no me importa en ese sentido. Hablo desde mi libertad. Entonces yo creo que todo lo que no pase por una revolución personal, que te vas dando cuenta de eso, de que la libertad, tu responsabilidad y cosas como esas, pues. Y yo estaba hablando del clima por eso, que yo ahora me estoy fijando más en mi revolución personal, en mi ascenso personal o en mi atascamiento personal. Y yo en cuanto a lo del clima, por ejemplo, sí me he dado cuenta. Igual que me he dado cuenta de lo que significa para mí la palabra libertad, que no es lo que nos están vendiendo, porque es que los seres humanos tenemos la gran capacidad de creernos tan soberbios y tan inteligentes que estamos reinventando cosas que ya llevan inventadas millones de años, y las estamos reinventando y nos creemos que somos pues lo más de los más. Aquí hace años pensábamos que posiblemente no había vida más allá de este planeta, ¿no? Y posiblemente la haya, porque eres el ombligo del mundo. Este planeta tan maravilloso, yo soy profundamente terrícola. ¿Eres el ombligo del mundo? Ya ni más nada en la creación, solamente tú. Entonces, todo esto es para deciros que, bueno, yo ya cuando hago mis apreciaciones las hago desde el punto de vista de que para mí que la vida es una escuela, que la vida es una enseñanza diaria, que lo que no aprendes lo vuelves a repetir, te catean, pues no hay nada más importante que la revolución personal, la interior, la que te hace entender cosas que a lo mejor antes no entendías, lo que a lo mejor la gran masa pues no hacemos hincapié en eso, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando de, pues yo tengo derecho porque soy libre. Sí, pero además de tu libertad está tu responsabilidad, porque son dos caras de una misma moneda. Si la una, otra es una estafa, ¿no? Me he enrollado mucho para deciros que el tiempo a mí me afecta, pero que no afecta ni a mi ética, ni a mi manera de entender las cosas, ni mucho menos. Ibiza se ha enrollado lo mismo para decir que el clima no afecta. Así que... Quiero decir que es muy interesante en ambos casos y bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y iba a enseñaros unas imágenes que os he preparado, pero visto la conexión que mi patético internet nos está ofreciendo hoy, no me fío de sobrecargar el ordenador ni la conexión, así que lo emplazamos a un futuro programa esas imágenes, si no os importa. No quiero que se me corte después de este programa tan interesante que hemos tenido. Y yo creo que solo me queda dar las gracias a Ibiza Melián, a Carmen, a Jorge y a Guillermo, sobre todo a Ibiza y a Carmen, ¿verdad, Guillermo? Porque nos han dado una clase magistral de no sé, es que no, ha sido un programa brutal. Yo es que acabo de quedarme alucinando con el programa. A mí yo en el caso de Ibiza, ya te digo que Ibiza cuelga muchísimo por Twitter, donde tiene su
sus apuntes y los leo siempre. Que ya Sí, digo sí. que yo cuando en Twitter vino algo le doy a like es porque lo he visto y Ya me gusta, somos, si no, no le doy. ya somos dos, ya somos dos. No es por pegueo, así que... pero el que sí me faltaba es el de Carmen, el libro. Que sí, Y sí, si luego no, me lo menciona. no lo dejas en la descripción, sería estupendo. El Sí. de Carmen, el libro de Carmen. Y decir que de Carmen no estamos tan distantes, porque tú dices No, en absoluto, son pensamientos complementarios. Exacto. Son 1.500 kilómetros de vista. no, solo decir que todas estas corrientes que estamos hablando del norte, masonería, iluminismo, Rosacruz, todo esto, hablaban precisamente de lo que dices tú, Carmen, de la revolución individual. Ellos no hablaban que te cambias tú y cuando tú te cambies, se supone que va a cambiar a los demás. Eso dice la masonería. Empieza por tu piedra. Cuando tú pulas tu piedra, al final ellos dicen primero la piedra bruta, después la piedra cúbica, después cuando eres maestro, coronada en punta, cuando llegas ahí tu piedra encajará con las demás, pero que no se trata de que tú impongas nada a las demás. Y esto, por eso de ahí viene precisamente esa idea del liberalismo y del individuo, porque es el individuo, desde el Renacimiento se toma al individuo como persona. Tú te reformas y cuando tú te reformes, como todos nos haremos perfectos, nos encajaremos y se terminará produciendo el cambio. No se trata de que unos impongan las ideas a otros, que es lo que se ha tergiversado en otros lugares. Y de todas formas, lo que decíamos, al final todas estas ideas lo que hacen es que se adopten políticamente unas organizaciones u otras, que en el norte de Europa, por ejemplo, no exista el libre examen, no se permita el paso del funcionariado a la política, y en el sur de Europa y en Latinoamérica, como tenemos nuestra concepción, sí lo permitimos. Diferentes cosas. Al final no estamos hablando de que metan el dinero, sino que diferentes sistemas es lo que propicia. Y por último, estas corrientes de lo que hablaba Kant, todo esto es del imperativo categórico de Kant. Es decir, tú te tienes que dar tus principios y tú en base a esos principios actuar. Ya te pueden matar, puede llover alrededor del mundo, que tú siempre tienes que actuar bajo esos principios. Eso decía Mandela. Mandela cuando estaba en la cárcel decía, yo soy libre porque yo me he dado unos principios y me da igual que me tengan aquí, porque yo soy libre porque actúo en base a esos principios. Y eso precisamente, esa ética de Kant venía porque él había tipado que dentro de sí estaba esa esencia primigenia que decíamos ese retorno, que los masones lo llaman estrella flamígera, los rosacruces rosa roja, y en diferentes modalidades, en diferentes, digamos, movimientos recibe otros nombres, pero al final hablan eso, del individuo, de que te reformes tú. La revolución nunca es que tú le impongas al otro, porque a lo mejor el otro ni le interesa y va a su ritmo, y a lo mejor, ¿por qué tenemos que decirle a nadie que vea estos temas o que se interese por estos temas si él no quiere interesarse por estos temas? Si tú trabajas y si tú empiezas tú a través de tu ejemplo, terminarás cambiando a los demás. Eso es de lo que se trata. Como dice en el zoroastrismo, buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Coordinar pensamiento, palabra y acto. Eso simplemente es. Correcto. Pues, amigos, simplemente quiero dar una vez más las gracias a Ibiza y Carmen por haber estado aquí. Muchísimas gracias a las dos por habernos querido acompañar. Estáis en vuestra casa y esperemos que no sea, por supuesto, la última vez que estéis con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a todos por esta magnífica conversación, que en estos días el pensamiento viene de maravilla. Sí, por supuesto, por supuesto. Además, mañana os emplazamos a mañana, jueves, en Arcadia Zona 51, un programa muy interesante que tuvimos con el placer de grabar con Guillermo Berman, con Guaji de Plano 7 y con Pedro Manuel López, que hoy no ha podido estar con nosotros por temas laborales, pero que mañana jueves sí estará con nosotros tratando un tema, ¿verdad, Guillermo? Asesinos en serie, parte 2, y tenemos pendiente una parte 3, porque de verdad, Guaji es que es un Messi, es Messi. Es el Messi de la psicología, tío, de verdad. Guillermo, a ti no te tengo que decir nada porque tú ya estás en tu casa, tú ya eres fiel colaborador y parte del equipo de Arcadia. Y a Jorge, es tu casa también, tío. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muchísimas gracias. Pues familia, un saludo enorme de parte de todo el equipo y os esperamos mañana jueves a las 7:30 con Asesinos en serie parte 2. Un saludo y hasta mañana.